profesor Reiner. Hoy vamos a dar una intro del mantenimiento preventivo que hemos hecho o que se le va a realizar a toda esta máquina. Esperamos que el tutorial pues sea de ayuda para todos aquellos que están estudiando mantenimiento industrial, y también que ahorita el adelanto que les voy a dejar pues sea de motivación para que vean toda la clase, ya que va a ser una clase bastante interesante. Toda la máquina se ha desarmado y se le ha dado el mantenimiento. Bueno, esperamos que sea de apoyo para todos ustedes. Vamos a tratar de hacer una pequeña explicación de todo el mecanismo de transmisión, la caja de velocidades y el mecanismo de cómo trabaja lo que es un cepillo industrial. Esta es una cepilladora industrial marca Sacia, es una L600E de 22 pulgadas de recorrido la cuchilla. Trataremos más adelante de subir todo el video en donde le hicimos todo el mantenimiento. Ahorita vamos a hacer una previa para que vean ustedes, porque lo que hicimos acá fue un mantenimiento preventivo de manera general. Entonces ahorita tenemos destapado acá la caja de velocidades. Johnson, por favor, vení. Esta es la caja de velocidades acá. Trata de que se vea ahí como el motor también le dio un mantenimiento, lo hemos quitado. Ahí está la caja de velocidades. La caja de velocidades se manipula con dos palancas, con esta palanca que tenemos acá y con la otra palanca se enciende, ¿verdad? Entonces con esta de acá lo que hacemos es hacer los cambios de las distintas velocidades. Bajarlo a uno de abajo, por favor. Entonces subirlo a uno de los de arriba. Ahí, subirlo. Como podemos ver, ahí se sube el mecanismo. Ok, vamos a hacer una toma de acá. Acá es donde está la caja de velocidades. Aquí es donde se selecciona la velocidad. Hacia abajo. Vamos a hacer una toma de cerca. Y ahí se activarlo en el otro lado. Las velocidades 1 y 2. Ahora hacia arriba. A cualquiera de las dos. Solo estoy haciendo una muestra para que vean cómo es que funciona la selección de esta palanca, que es la que selecciona las velocidades. Y acá está la caja, pues que nosotros no miramos. De hecho el mecánico, el operario no la ve. Hacerle los cambios, por favor, para que vean. Este es el que hace el cambio, el piñón loco, que hace cambio para las distintas velocidades. Tiene 3 ejes principales. Pero ahora, bueno, aquí vemos un sistema de lubricación. Pero ahora vamos a ver la parte más interesante, la parte más importante, en donde vamos a encontrar una catarina grande, un piñón helicoidal grande. Este piñón helicoidal grande solo tiene un compañero con el que él se guía. Jóvenes, ¿no tienen un desarmador largo para señalar? ¿Qué es este? Este es el compañero. Este es el piñón helicoidal con el que él engrana y no engrana con ningún otro. Este piñón helicoidal es enorme. En realidad no sabemos el diámetro. Tendríamos que medirlo, ¿va? Para hacer un cálculo, medirlo, contarle el número de dientes, para que hagamos cálculo. Pero todo esto de acá es el que hace la función principal del movimiento alternativo, que es en donde va montada la cuchilla. Pero para que entendamos bien esto, este es un brazo vertical. Ese brazo vertical forma trabaja como en forma de péndulo, de tal manera de que acá, allá abajo hay un pin que lo sujeta. Aquí nosotros en la rueda podemos ver montado un mecanismo. Ese mecanismo aquí, no sé si se mira donde estoy señalando, ahí va una especie de dado. El brazo tiene construido una especie de canal que es en donde él corre. Entonces este dado de bronce, que quizás no se logre ver bien ahí en la cámara, pero él se desplaza. Entonces la rueda helicoidal gira, pero con el movimiento de desplazamiento que lo hace lineal, se logra un movimiento de vaivén acá en esto que está acá. Entonces le voy a pedir a los jóvenes ahí que muevan, como no tenemos el motor, que lo hagan manual ahí. Como podemos ver acá, vamos a hacer una toma de acá. El motor lo estamos moviendo con la mano, y aquí toda la rueda se está moviendo. Dale por favor un poquito más rápido. Como podemos ver aquí el movimiento, este brazo solo se está moviendo de esta manera. ¿Ya? Si lo venimos a ver de acá, como podemos observar, esa es la manera en cómo trabaja. Ahora este recorrido, porque aquí lo que va montado es todo el cabezal o todo el carnero en donde va montada la herramienta. Este recorrido se puede regular de dos maneras diferentes. La primera manera es con este dispositivo que está acá, este eje que va al centro.
nosotros regulamos la apertura del movimiento. Dale movimiento, por favor. O sea, por ejemplo, ahorita el recorrido está desde aquí porque está en la manera más amplia. Nosotros podemos regular ese recorrido de vaivén, o sea, lo podemos hacer más corto. La otra manera es que a la parte superior, déjalo quieto por favor, Víctor, acá, levantarlo, porque él queda vertical, es correcto, ahí. Disculpe, no estaba tomando. Entonces, aquí donde va montado todo el carnero, ahí va una palanca que nosotros aquí podemos regular la posición dentro de ese recorrido. Y es así como nosotros regulamos el movimiento alternativo, las longitudes que va a recorrer acá cuando ya está montada toda la cuchilla en el carnero y en el cabezal, y acá pues hay una prensa con una pieza montada. De esa manera, dale Víctor, dale movimiento ahí. De esa manera es como trabaja lo que es un cepillo industrial. El mantenimiento preventivo que le hicimos a esta máquina, que de hecho los jóvenes hicieron todo en la grabación, lo vamos a subir más adelante. Como podemos ver, a medida que se está moviendo allá, también se debe estar moviendo este piñón, porque este piñón está enlazado acá, y allí hay un aquí, exactamente acá, y aquí allí es donde nosotros podemos regular después el avance del automático. Pero bueno, entonces por el momento queremos dejar esta previa acá. Todo el mantenimiento lo vamos a dejar más adelante acá, una videoclase ahí, porque es bastante extenso, en donde se bajó, incluso se quitó toda esta base de la mesa, todo eso se bajó, se limpió, y vamos a dejar ese mantenimiento ahí para todos ustedes. Gracias a estos dos jóvenes, a Víctor y a Johnson, que son los que han estado trabajando. Erasmo también, que por ahí anda, ese joven que es un poco haragán, por ahí anda. Bien, entonces se despide usted el profesor Reiner. Vamos a dejarle más adelante esta videoclase. Gracias a todos los que están viendo en YouTube nuestra información. Muchísimas gracias.